Bienvenidos a Universo ES. Y en este video estaremos analizando y debatiendo quién debería ser o quiénes deberían ser los delanteros de la selección salvadoreña para esta fecha FIFA de este mes de noviembre ante Bonaire y Montserrat respectivamente. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos, digamos que partido en dos, unos que yo considero que son un poquito más media puntas, que juegan por detrás de los delanteros, el caso de Leo Mengíbar, Jairo Enríquez y Kevin Santamaría. Y en delanteros puntas, que a veces juegan incluso juntos, a veces recostados más a una banda, sería el caso de Francis Castillo, Steven Vázquez, Santos Ortiz, Rafa Tejada, Nathan Ordaz y Nelson Bonilla. Esas son las opciones que tenemos en delantera. Creo que tenemos más opciones y por diversas condiciones hemos diversificado respecto a anteriores convocatorias. Vamos a revisar las últimas dos alineaciones con las que saltó el técnico David Ondigan para el partido que perdimos, el último 2-1 ante San Vicente, y para el que ganamos 3-2. ¿Cómo saltó? Un poquito para tener de dónde partir y hacer las combinaciones de cómo podrían jugar estos partidos ante Montserrat y Bonaire. Empezamos revisando la alineación del partido que perdimos 2-1. Acá una particularidad porque, ya lo he probado, pero fue de las pocas veces que jugamos prácticamente con un tridente, es decir, con prácticamente tres delanteros, que era Francis Castillo y Santos Ortiz, entre comillas, porque acá claro, la alineación la pone como un tridente, aunque en el desarrollo del partido era Francis y Santos Ortiz que tendrían que caer como doble punta y Jairo el que iba como media punta. Ya en el desarrollo del partido la verdad es que muy poco vimos ese parado de que Francis con Ortiz iban a la par como delanteros, porque Francis tendría a recostarse mucho por izquierda, Santos mucho por derecha, entonces no teníamos un hombre referencial en el área y a veces era Jairo el que hacía la diagonal hacia adentro, pero en cambio perdía contacto con los dos jugadores que iban por fuera o estábamos jugando muy separado. Aparentemente aquí se ve que iban en línea y podía ser una combinación perfecta, pero ya en el desarrollo del partido terminaron de abrirse muchísimo. No creo que el problema haya sido justamente jugar con tres delanteros, sino más que todo las características de los tres delanteros que utilizó para ese partido, y aparte que atrás quedábamos un poquito desprotegidos con solo dos puntas y no había un nexo, recalco, como Jairo tenía tan abierto a Francis y a Santos Ortiz, él a veces caía a una de las dos bandas y por dentro lo marcaban con mucha facilidad. Entonces claro, quedó muy partido delantero de volantes. Y ahí creo que más que todo ese fue el problema. No tanto el jugar con tres, sino que la disposición táctica y las condiciones de los jugadores justamente para lo que quiso en ese partido. Para el que ganamos 3-2 ante San Vicente jugamos con dos puntas. Esto era la típico, Rafa Tejada y Steven Vázquez. Con los dos terminamos de jugar en punta. Y el que jugaba como enlace prácticamente, porque jugamos con un tribote en volante, no tridente en ataque, sino tribote en volante, que era Cristian Martínez y Melvin Cartagena como doble pivote y Seren en esa punta. Imagínense un triángulo, las dos bases son Martínez y Cartagena y el punta de ese triángulo era Seren. Entonces Seren ayudaba en labores de marca, pero también era, digamos, que ese enlace entre Rafa Tejada y Steven Vázquez. Y claro, Rafa tenía que bajar mucho más como media punta, entonces en punta a punta quedaba Vázquez y Rafa un poquito cayendo más a unos metros atrás y terminando prácticamente como interiores entre Seren y Rafa Tejada. Más o menos, recuerden que siempre el dibujo táctico se va a mover respecto al partido de las necesidades del mismo. Entonces yo he sacado cuatro combinaciones, no digo que una sea peor o mejor o esta es mi primera opción, mi segunda no. Son cuatro combinaciones posibles de acuerdo a los jugadores que tenemos convocados para este partido. Empecemos revisando Nathan Ordaz, que acá yo lo pondría como media punta, un poquito complejo porque recordemos que al técnico le cuesta un poquito los cambios. Él confía mucho en los jugadores de proceso que vienen con selección o los que él ha tenido en este 8 o 9 meses que ha venido con selección. Entre ellos, pues uno de los titulares y habituales para el técnico es Jairo Enríquez, que es el que sabe utilizar como media punta. En esta opción yo lo pondría a Ordaz, pero recalco, acá el técnico podría y es su primera opción para el técnico Jairo Enríquez. Si está Vázquez, Steven Vázquez, que aún está en almohadas, recalco, porque lo quedaron en convocar, su equipo dijo que él estaba recién para jugar para el mes del 24, para la fecha del 24 de este mes, y el primer partido lo tendremos el día 14, entonces lo tendrán que evaluar los médicos y el técnico a ver si está a disposición. Si está a disposición, que es un poquito complejo, recalco, está entre almohadas, sería Vázquez uno de los puntas porque nos hace falta con estos selecciones, con este biotipo físicos y altos, tener un punta de área como Steven que puede básicamente pelear con los centrales a nivel de choque y roce y altura, etc. Y Rafa Tejada aparecería
por derecha. Acá, bueno, Rafa Tejada y Steven Vázquez, recalco, ya en el movimiento delantero ellos se mueven. Rafa aparece más como, Steven aparece más como un punta, metido más del área. Y Rafa usualmente pues cae a izquierda o a derecha, no hay problema. Nathan Ordaz como media punta podría ser ese nexo, pero como Rafa tiene esa movilidad, él también podría caer a derecha. Rafa irá hacia atrás unos cuantos metros, o Rafa caerá hacia izquierda, Steven mucho más centralizado. Nathan aparecer básicamente por derecha, más botado como un extremo. Acá se pueden dar muchos movimientos. En la segunda opción que tenemos, recalco, no es un podio, sino que voy mostrando las opciones. Nathan Ordaz y Rafa Tejada. Muy poco probable, pero podría darse, ya que en su momento el técnico utilizó a Rafa Tejada y a Francis Castillo, ¿sí? Entonces, Nathan Ordaz es un jugador que tiene mucho talento. Recalco, creo que se lo desaprovecharía si no se le dan buenos minutos en selección, aparte para mostrar lo que te puede dar. Pero acá podría aparecer Francis Castillo en primera opción, Rafa Tejada, dos puntas, que es como lo que jugamos en algunos partidos. No es raro, por ejemplo, en el partido que salió Steven Vázquez junto a Rafa Tejada, pues se lesiona Rafa Tejada, Steven Vázquez, pero en el minuto 36 y entra Francis Castillo. Y ese partido lo ganamos jugando con Rafa Tejada y Francis Castillo como punta. El cambio que yo hago es por Nathan Ordaz. Entonces podría ser Nathan Ordaz y Francis Castillo como en punta, o Tejada y Francis Castillo. Acá se podría combinar. Espero que se me entienda. Solo con dos puntas. La otra opción es más o menos lo que les venía comentando, pero incorporaría un tercero. Sería Francis Castillo, Rafa Tejada como doble punta y el media punta Nathan Ordaz. Algo parecido a lo que hicimos con Steven Vázquez, pero acá aparecería Francis Castillo. Y una de las opciones mucho más probables que se den, conociendo al técnico y viendo cómo han asaltado, es Jairo Enríquez, que es de su confianza, Francis Castillo, que es de la confianza igual del técnico, y por derecha Santos Ortiz, de la confianza del técnico, replicando más o menos el último partido con el que jugamos con tres delanteros prácticamente, ya que sería o Santos Ortiz o Nathan Ordaz. Por gusto, para mí sería Nathan Ordaz, Jairo Enríquez, Nathan Ordaz y Francis Castillo, porque el técnico no se va a votar con tres delanteros que muy jóvenes o poco habituales en su once, siempre va a tratar de poner uno de su confianza o que tenga varios partidos, o el más experimentado, por llamarlo así, que sería Jairo Enríquez. Recalco, pero como el técnico confía mucho y conociéndolo, como Santos Ortiz le hizo un buen partido, es muy probable que él vuelva a confiar en Santos Ortiz, y entonces prácticamente sería Francis Castillo, Jairo Enríquez y Santos Ortiz. La única variable que quedaría por ahí sería Nathan Ordaz. Recalco, esas son las opciones que tenemos. Voy a revisar nuevamente un poquito los convocados. Leo Mengíbar, que para mí es el cambio natural de Jairo Enríquez. Entonces, por eso en las opciones que yo he puesto no aparecen en estos de titular, teniendo en cuenta que tienes a Francis Castillo, a Nathan Ordaz, a Rafa Tejada, a Santos Ortiz. Complicado que hoy por hoy Leo Mengíbar esté por encima de los que ya he mencionado, por confianza del técnico y por rendimiento en selección, que todos ellos le han terminado de funcionar, y el caso de Nathan por ser la novedad y porque es un jugador que está en MLS, es de los delanteros que mejor tenemos y habrá que aprovecharlo sinceramente. Mientras Jairo vaya de titular y esté al 100%, Leo Mengíbar tendrá que ser el cambio de Jairo Enríquez básicamente. En delantera, Francis Castillo, Rafa Tejada y Nathan Ordaz, Steven Vázquez. En el mejor de los casos y en el ideal podrían saltar Francis, Steven Vázquez y Nathan Ordaz. En el del técnico, por confianza, Santos Ortiz de ley va a ingresar, Jairo Enríquez, y la punta quedaría entre Steven Vázquez o Francis Castillo. Rafa Tejada y Steven Vázquez va a depender mucho de qué tanto esté Steven Vázquez bien, y evidentemente de otros jugadores que también lleguen para poder saltar como titular o en las opciones que ya hemos revisado. Entonces, básicamente, para mí los más probables en saltar como titular en los dos partidos, porque él cambia usualmente de un partido al otro, al tener 3 o 4 días de descanso, siempre cambia los dos puntas o al menos un punta. Para mí los más opcionados para saltar y jugar en delantera con selección serían Jairo Enríquez, más como media punta, Steven Vázquez de estar al 100%, que está entre almohadas, entonces caería en Francis Castillo, Rafa Tejada, Santos Ortiz y Nathan Ordaz. Más o menos por confianza del técnico. Si a Nathan Ordaz le da minutos en el primer partido y le resuelve el compromiso, es muy probable que en el segundo salte como titular. Así que bueno, házmelo saber en la cajita de comentarios qué te parece, cuáles serían para ti los delanteros inamovibles en selección. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.